que lo veíamos recién, eso, en una moto, teniendo que huir del lugar, para que nos cuente, en primer lugar, ¿cómo estás, José Luis? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gran saludo para vos, la producción de los oyentes. Gracias. Bueno, No, mira, no fue una ida, estábamos ahí en pleno recorrido con el presidente Javier Milei, con la secretaria general de la presidenta de la Libertad, Karina Milei, recorriendo con la caravana, con la gente, con todo el calor, gritando viva la libertad, que se termine la miseria del kirchnerismo. Habíamos recorrido varias cuadras con plena alegría, en paz, con mucha euforia, pero en paz, ¿no es cierto? Y en un momento va a cambiar. a ver, te estamos perdiendo, José Luis, ¿eh? ¿Cómo fue, Esper? A ver, en algún ¿Recibieron momento... piedras? Sí, cayeron piedras muy cerca del presidente, muy cerca de la presidenta del partido, muy cerca mío. A una de las chicas que hacen fotografía ya le pegaron un piedrazo en la cintura. Sí, se puso muy violenta, bueno, y por una cuestión de seguridad, no solo de la gente que nos acompañaba, sino nuestra también, decidimos dar por terminado el hecho. Quiero enfatizar algo, porque esta es la segunda vez que nos pasa en territorio kirchnerista. El otro día nos pasó en Junín. La violencia del kirchnerismo en plena campaña es una cosa realmente llamativa. El otro día hubo varios jóvenes que terminaron hospitalizados en Junín como consecuencia de que la izquierda y el kirchnerismo los agarró, están las filmaciones, de una manera artera en una plaza, los desfiguró directamente a varios de ellos, y ahora vuelve a ocurrir un hecho de violencia en plena campaña electoral, en pleno territorio kirchnerismo. Entonces, acá lo que hay que poner de relevancia es, ante la incapacidad de discutir ideas, ante la incapacidad de discutir distintos proyectos, porque no tienen cómo defender haber transformado la provincia de Buenos Aires en una cloaca, en una villa miseria, recurren a las difamaciones, a las operaciones o directamente a la violencia física concreta, porque vamos a suponer, nosotros zafamos hoy. Sí. Hoy estábamos con el presidente. El otro día el presidente no estaba, obviamente la seguridad no es la misma, y así terminaron algunos chicos jóvenes nuestros, partidarios de la libertad, defensores de la libertad, hospitalizados. Primero, José... Bueno, parece ser que este es el símbolo de la campaña. Sí. José Luis... Pero no nos van a amedrentar. Quiero dejar en claro, luego de haber resumido y condenado la violencia del detestable kirchnerismo, dejar en claro que no nos van a amedrentar. Nosotros vamos a seguir recorriendo la provincia de Buenos Aires, no importa lo que nos tiren. Hay mucha gente, el grueso que nos banca, que quieren cambiar la miseria de este proyecto kirchnerista, y no nos van a amedrentar, y vamos a seguir yendo a toda la provincia de Buenos Aires a defender las ideas del presidente y las ideas de la libertad. Para que queden claros los hechos, José Luis, primero empezaron con agresiones verbales y después empezaron a arrojarles piedras y otros objetos directamente al presidente. Las agresiones verbales, a ver, yo venía de estar en el Congreso, en plena ciudad de Buenos Aires, ahí en la avenida Rivadavia, Entre Ríos, venía del Congreso y me encontré con la comitiva que iba a acompañar al presidente, previo a la llegada del presidente, en una esquina de Loma de Zamora. Ahí ya había seguridad y ahí ya empezaron los improperios, los gritos contra nosotros, contra el presidente, contra Esther, contra la ciudad de libertad. O sea, los gritos en contra nuestro de alguna gente. El grueso, debo decir que nos apoyaba, el grueso de la gente nos apoyaba. Yo me saqué un montón de gente, pero ya empezó a haber un clima espeso bastante antes de llegar el presidente. ¿Expert? Cuando llegó el presidente, un segundito así le termino de responder bien a Eleonora. Cuando llegó el presidente hicimos muchísimas cuadras con plena euforia, en total paz, con mucha alegría, caminando con el presidente, bueno, caminando la gente, nosotros en la camioneta, y sobre el final del recorrido, cuando estábamos teniendo el recorrido, ahí empezaron no solo los gritos otra vez en contra nuestro, sino ya empezó la violencia física a través de objetos que volaban sobre la camioneta donde estábamos. Se podrá ver la filmación, estábamos Karina Milei, el presidente y yo en primer lugar, ¿no?
¿Sabe qué nos sorprendió, Sí, Espert? Que la custodia presidencial no hubiera previsto que algo así podía suceder. Sin justificar nada, ¿no? Pero sí cuidando la investidura de las personas que estaban ahí. bueno, no tengo ninguna capacidad para opinar de cuestiones tan técnicas como la seguridad del presidente. Simplemente yo sí puedo enfatizar el calor de la gente que nos acompañaba, la felicidad de que estuviéramos en Loma de Zamora, y quiero condenar el segundo acto de violencia. Apenas empezó la campaña electoral, cuando hemos recorrido muy pocas localidades, porque recién comienza la campaña electoral. La campaña electoral empezó el día 18 de agosto, un día después del cierre de listas, y una semana después ya tenemos que condenar dos hechos de violencia muy concretos de parte del kirchnerismo. Uno en Junín, con chicos hospitalizados, y otro en pleno territorio de Loma de Zamora, donde gobierno Termín, bien pura sangre kirchnerista, otra vez la violencia, y ahora contra el presidente. Esto lo tenemos que tener en claro, porque si no tenemos en claro que acá hay un enemigo de la libertad, que es el kirchnerismo, y está dispuesto a luchar hasta con la violencia física, podemos llegar a equivocarnos. Por eso es importante que la gente vaya a votar el 7 de septiembre y vuelva a votar el 26 de octubre. El 7 de septiembre tenemos la posibilidad de cambiar cómo los consejos deliberantes se conforman, cómo se conforma la legislatura de la provincia, y el 26 de octubre de nuevo seguir cambiando para bien de los argentinos contra el kirchnerismo, contra la villa miseria que ha hecho el kirchnerismo en el Congreso Nacional. José Luis, ¿vos crees que eran militantes militantes kirchneristas que fueron allí espontáneamente, o hubo una movilización del aparato del intendente Otermín de Lomas de Zamora? Yo te diría, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, que sin duda el impresentable de Otermín, maldito kirchnerista, ha estado detrás de esto, porque la violencia así muy cortita que sufrimos, porque enseguida la custodia presidencial ajustó las tuercas, fue muy, muy fuerte, de parte de un muy reducido grupo de personas. Debo decir que el grueso de la gente, el 90% de la gente, estaba con nosotros, estaba feliz de que nosotros estuviéramos con ellos, estaba feliz de ver al presidente, feliz de ver a Karina Milei, la presidenta de la Libertad Avanza, feliz de verme a mí como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires, y a los candidatos seccionales. La gente estaba feliz, pero un grupo de violentos lamentablemente tiñó este acto, y por seguridad del presidente de la Nación y de la presidenta del partido de la Libertad Avanza, obviamente se terminó la caravana. Debo decir que la violencia interrumpió la caravana, La violencia interrumpió la caravana. Acá los violentos cortaron un acto que se estaba desarrollando, o una recorrida que se estaba desarrollando completamente en paz. Y esto lo tenemos que condenar siempre, siempre, siempre. Y esto es el kirchnerismo. Sin lugar a dudas. El kirchnerismo es violencia. El kirchnerismo es violencia, porque como no tienen ningún argumento para discutir cómo van a transformar a la provincia de Buenos Aires en algo razonable, después de haberla destruido y transformarla en una villa miseria, lo único que les quedan son las operaciones y es la violencia como la que sufrieron en Junín y en Loma de Zamora. Espert, a usted sabe que algunas de las imágenes ya están empezando a dar vueltas por redes de Las Piedras. ¿A usted le consta que ni el presidente ni la secretaria general de la presidencia quedaron lastimados por esas piedras? Ahora, ¿cómo me consta? Yo le diría, hasta donde yo los vi, el escenario más probable es que no se ha sufrido ninguna herida. Ahora, no estoy con ellos en este momento para decirle me consta. Te interrumpo, José Luis, perdón. Sí. Te interrumpo porque acaba de tuitear Manuel Adorni, en el momento que estábamos hablando, recién, justamente lleva tranquilidad en ese sentido, dice: militantes de la vieja política kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado, atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el presidente de la Nación. No hay heridos, lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos, kirchnerismo nunca más, fin. O sea que marca que no hay heridos, ¿no? En este caso. Bueno, gracias, afortunadamente. Yo sí puedo decir que me acompaña justamente una de las chicas que son fotógrafas del presidente, que sí recibió un piedrazo. Afortunadamente el piedrazo le dio en el abdomen y no sufrió heridas, pero ella sí recibió un piedrazo. ¿Una fotógrafa del presidente? Es una de las fotógrafas del presidente. No sé si es la única, porque desconozco el equipo que acompaña al presidente en todo lo que es fotografía.
¿Quién es la Todos lo persona? conocemos a... ¿Cómo? No, ¿quién fue la persona que da la orden de suspender la caravana y evacuarlos a ustedes? No sé quién da la orden, no sé. Quién exactamente da la orden, no sé, pero yo creo que lo que hay que enfatizar, más allá del detalle de quién fue, hay que enfatizar la imposibilidad del kirchnerismo de decirnos cómo van a ellos, en plena elección, tener una propuesta de transformación de la provincia de Buenos Aires, para bien de la gente, luego de haberla transformado en una villa miseria, en una cloaca, donde gobiernan los delincuentes y los violentos, como ya lo sufrimos en Junín y ya lo sufrimos en Loma de Zamora, como consecuencia que no tienen cómo decirnos a los bonaerenses transformar a la provincia que ellos destruyeron en algo razonable, recurren a la violencia. La violencia siempre aparece cuando no hay argumentos. Cuando no hay argumentos aparece la violencia. Ocurrió en Junín y ocurrió nuevamente a Loma de Zamora, y lo acuso personalmente al intendente de Loma de Zamora, Otermín, de lo que nos pasó recién y de lo que casi tuvimos que lamentar que le pasara al presidente de la Nación. José Luis, aprovecho para preguntarte, porque hace minutos, nada más en la misma caravana, un colega le preguntó al presidente sobre el caso de las presuntas coimas, sobre el caso Españolo, y él contestó, por primera vez habló del tema, dijo que lo que dice Españolo es todo mentira. ¿Qué tenés para decir? Nada más que repetir que lo que... Si el presidente dijo eso, el presidente es el que sabe del tema, y por lo tanto si el presidente dice eso, es la palabra del presidente. No tengo nada para agregar. ¿Vos qué opinión tenés? Mira, estamos en plena violencia física de parte del kirchnerismo en Junín, estamos en plena violencia física, o estuvimos recién en violencia física en Loma de Zamora. Todo luce raro lo que está pasando, que en el medio de la campaña, a pocos días de discutirse el tema de discapacidad, aparezcan estas cosas. Es muy raro todo lo que está pasando, repito, todo luce muy raro. Pero yo me volvería a concentrar, insisto, frente a la incapacidad del kirchnerismo de discutir un nuevo proyecto de país que no lo tienen, recurren a la violencia. Y esto es lo que hay que condenar. La violencia siempre hay que condenarla. Sí. Bien, bueno, todo luce raro, que es interesante lo que está marcando, sobre todo por lo que estamos viendo en el clima. Es cierto, en campaña estamos hablando de dos modelos diferentes. Pero acá, yo lo que quisiera decirle al kirchnerismo, ¿por qué no discuten en lugar de tirarnos piedras y en lugar de fajar a nuestros jóvenes? Porque no tienen argumentos. Como no tienen argumentos, recurren a la violencia. Por eso decimos, kirchnerismo nunca más. Porque el kirchnerismo, después de haberte destruido, recurre a la violencia porque no tiene cómo argumentar la reconstrucción que previamente destruyeron. Por eso, kirchnerismo nunca más, porque no puede ser que haya un espacio político que luego de destruir un país recurra a la violencia, y cuidado que la violencia ha comenzado. Recuerden los sucesos que le ocurrieron a Rosati, a Lorenzetti, a mí en mi casa, en Junín, ahora en campaña, recién en Loma de Zamora. Están empezando a recurrir a la violencia. Bueno, aquí y esto mismo es lo en que el hay canal, que ¿no? acá en el canal, en TN, Claro. TN también. O sea, están recurriendo a la violencia después de haber destruido al país. ¿Y por qué recurren a la violencia? ¿Cuándo los violentos recurren a la violencia? ¿O cuándo el ser humano recurre a la violencia? Cuando no tienen argumentos para rebatir lo que uno les dice. Y lo que uno les dice, ¿qué es? Kirchnerismo nunca más. Ustedes no tienen cómo reconstruir un país que han destruido. Nosotros sí, los liberales sí. Estamos con el presidente, tenemos claro cómo hay que reconstruir el país y a la provincia de Buenos Aires en particular. Por eso les digo a los bonaerenses, vayan a votar el 7 de septiembre y vuelvan a votar el 26 de octubre, que los necesitamos, porque esta batalla no está ganada y lo necesitamos a ellos para ganarla. José Luis, muchas gracias por este tiempo. ¿Volvés al Congreso ahora? No, un placer. Ahora sí, vuelvo al Congreso. Vuelves al Congreso. Bueno, muchas gracias por este tiempo. No, por nada. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta allí José Luis Espert, candidato. Un hombre me golpeó. Volvemos con Marcelo Peláez. En el estómago. El amor del salón, eso milita en el amor.